¿Está bien? Ok, entonces vamos a iniciar nuestro servicio. Quiero darte primeramente gracias por estar aquí acompañándonos esta mañana y vamos a seguir con nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. ¿Está bien? Esta mañana Marcos nos va a estar hablando cómo Jesús es interrumpido en medio de una enseñanza. ¿Te imaginas a nuestro Señor Jesucristo enseñando la palabra de Dios y que sea interrumpido? ¿Quién se atreve, verdad? Pero vamos a estar viendo que un hombre interrumpe la enseñanza de Jesús. ¿Sabes? Levanta tu mano si alguna vez te han interrumpido. En cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Estás bien paradito? Ok. Muchas veces hemos sido interrumpidos. ¿Sabes? Me acuerdo un día aquí en el servicio que fui interrumpido por un hombre. Y la razón es porque a este hombre le estaban dando puñetazos por atrás una mujer. Este hombre no se callaba, entonces la mujer reaccionó y le dio unos coscorrones, ¿verdad? ¿Sabes? Esta mujer ya no regresó. Y quería darle gracias, porque cayó ese hombre que estaba haciendo mucha bulla y estaba distrayendo a todos. Incluso le quería ofrecer el ministerio de Ujier, porque el Ujier, si no sabes, se encarga de que todo esté en control en el servicio. Si no, él se va a encargar. Y quería invitar a esta mujer, pero ya no regresó. Bueno, hablando de enseñar, Jesús enseñaba. Y me hace recordar a la maestra de escuela dominical llamada Gladys. Y les estaba enseñando a los niños. Niños, es malo mentir, no mientan por favor. Pero saben, este día es un día especial, los voy a dejar mentir a todos. Es que adelante. Y empezaron los niños, ¿verdad? Maestra, ayer fui al sol y no me quemé. ¡Wow! Decía la maestra, ¡qué mentirota! Después llegó otro niño y decía, maestra, yo fui robot ayer. ¿Y saben? Era un robot. Y la maestra, ¡bravo! ¡Qué mentirota! Y luego la maestra se asombraba, ¿verdad? Que todos participaban, menos una niña. Y esta niña se llamaba Nancy. Entonces la maestra se acerca a Nancy y le dice, Nancy, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás participando con todos tus amigos? Dice, maestra, es que quiero decirle que yo no miento. Y todos le aplaudieron a Nancy, que ganó la perfecta mentira. Todos mentimos. Pero ¿sabes? Jesús fue interrumpido. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Está bien? Por favor, acompáñame. Si tú eres estudiante bíblico y te gusta tomar notas y te animo a que lo hagas, el pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 2, del verso 1 al 12. Marcos capítulo 2 del verso 1 al 12. El título de nuestro estudio de esta mañana es La necesidad del hombre. Lo vuelvo a repetir. El título de esta mañana es La necesidad del hombre. ¿Quién me puede decir aquí que levanta tu mano si tienes alguna necesidad hoy en día? Todos tenemos una necesidad como seres humanos, ¿verdad? Pero sabes, hay una necesidad primordial para el ser humano. Y hoy vamos a estar aprendiendo cuál es esa necesidad que tenemos como ser humano. Primordial. Entonces, por favor, acompáñame. Vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a estudiar del verso 1 al 12. Vamos a iniciar leyendo verso 1 al 12. Acompáñame en tu Biblia, por favor, o aparato electrónico. Estaremos Marcos capítulo 2 y iniciaremos leyendo el verso 1 al 2. Y dice la palabra de Dios, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Recordemos que Jesús estaba a las afueras de Capernaum, pero dice aquí Marcos que Jesús regresa una vez más a Capernaum. Recordemos que Capernaum se encuentra en el mar de Galilea. Capernaum tenía más de 250 pueblos, lo cual a través de los evangelios vemos que Jesús, el 90% de su ministerio, de los 3 años que estuvo aquí en la tierra, los llevó a cabo en Capernaum. Capernaum se le conoce como la base de Jesús, porque en todo el tiempo de su ministerio se la pasó en Capernaum. Y vemos que Marcos nos dice que la gente se enteró que estaba en casa, posiblemente de Pedro, Simón.
Y dice la Biblia que todos vinieron a Jesús, que ya no cabían en la casa, ni aún en la puerta. ¿Y sabes qué es lo que hacía Jesús? Fíjate, acompáñame, al verso 2 al final. Les predicaba la palabra, dice Marcos. ¿Sabes? Jesús sabía que esa es una necesidad del hombre, que se le predique la palabra de Dios. Jesús sabía que por medio de enseñarles la palabra de Dios venía el crecimiento espiritual. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la palabra para nosotros? En 2 de Timoteo, por favor acompáñame. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. De igual forma va a estar en tu pantalla. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. El propósito de la palabra de Dios para nosotros. Fíjate lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús sabía que enseñándoles la palabra, estos hombres iban a alcanzar esa madurez espiritual. La Biblia nos habla de que todo creyente tiene que llegar a esa madurez espiritual, un hombre maduro en la fe. Y no hay otra forma sino enseñando la palabra de Dios. ¿Te diste cuenta lo que decía 2 de Timoteo? ¿Para qué es útil la palabra? Para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, a fin de que seamos hombres preparados para toda buena obra. Jesús sabía eso. ¿Sabes? Como tu iglesia, Jesús es nuestro ejemplo. Y por esa razón nosotros enseñamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, para que tú tengas todo el consejo de Dios y enseñarte la palabra. ¿Sabes? Hay muchas formas de entretenerte. Podemos dar testimonios y está bien, pero el propósito no es ese, el de reunirnos. El propósito es de que se te enseñe la palabra y lo que Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Para qué? Para enseñarte, para dirigirte, para corregirte y hacer lo correcto y alcanzar esa madurez. Por eso te quiero felicitar esta mañana. Sé que es un esfuerzo reunirnos, pero yo sé que estás aquí porque quieres aprender de la palabra de Dios. Quieres llegar a esa madurez espiritual y gloria a Dios por ello. Vamos a continuar nuestro estudio. Fíjate, acompáñame. Marco nos va a decir cómo Jesús es interrumpido a la mitad de su enseñanza, leyendo verso 3 al 5. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajando el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos aquí que 4 hombres traen a un paralítico. Un paralítico es aquella persona que no tiene movilidad en su cuerpo. Y vemos que hay muchísimas personas. Y estos hombres no se quedaron tranquilos, sino que se subieron al techo, abrieron un hoyo y bajaron al paralítico. ¿Sabes? Hablando de techo y casa, te quiero hacer una pregunta, a ver cómo andas en las preguntas. ¿Están listos? Sí. ¿Qué necesitas para subir al techo de una casa? Quien se lo sabe, lo diga. A ver, los voy a hacer pensar otra vez. ¿Qué necesitas para subir al techo de una casa? Ok, los veo rendidos, les voy a decir la respuesta. Estar abajo. Bueno, vamos a continuar mejor. Entonces vemos que estos hombres no se rinden. Estos hombres hacen el esfuerzo, tienen la paciencia, tienen el amor por esa persona y los llevan a la casa donde se encontraba Jesús. Y no solamente eso, sino abren un hoyo en la parte de arriba y bajan a este paralítico. ¿Sabes? Las casas de antes eran de adobe. Los techos de las casas de antes eran de adobe. ¿Qué es el adobe? Es barro mezclado con paja. Y así hacían los techos. Por eso vemos que estos hombres abrieron rápidamente el techo. Yo me imaginé, ya me imagino con un pico, pero no. Los techos eran diferentes. De igual forma las casas tenían una escalera en la parte posterior. Y posiblemente ahí es donde subieron
al paralítico. Miraron todo lleno, miraron que iba a ser imposible llegar a Jesús, pero no se rindieron estos hombres. Estos hombres tomaron la decisión de irse por las escaleras y hacer un hoyo y bajar al paralítico. ¿Sabes? Esto me hizo meditar a mí. Dije, wow, esos 4 hombres de seguro haber sido su amigo el paralítico, ¿verdad? ¿Sabes? Yo recordé cuando yo vine a Cristo. ¿Sabes que Dios usó un hombre? Y lo usó en el trabajo. Ese hombre no solamente me habló de Jesús y mi necesidad de Él. Me invitó a la iglesia y no solamente eso. Fue por mí y me llevó a la iglesia, me dio una Biblia y de ahí me trajo a la casa. Y constantemente me decía, Erwin, Giovanni, ¿tienes alguna pregunta? Yo estoy aquí, adelante. Y yo le empezaba a hacer mis preguntas. Pero él nunca se cansó de ir por mí y llevarme a la iglesia hasta que yo vine a Cristo, yo acepté a Cristo. ¿Sabes qué es lo mismo que estos hombres hicieron? Yo era ese paralítico. Yo jamás iba a ir a la iglesia. Jamás iba a poner un pie en la iglesia porque eso no me interesaba a mí. A mí me interesaban las cosas del mundo. Y todas las cosas del mundo son en contra de lo de Dios. Pero este hombre se esforzó. Ese hombre tuvo paciencia en mi madurez, probablemente en mis preguntas. ¿Sabes? Tuvo amor a mí. Y sobre todo, hizo el esfuerzo de llevarme. Levanta tu mano si por alguien, por una persona, tú has llegado aquí a la iglesia o conocer de Jesús. A ver, levanta tu mano si por una persona viniste. Claro que sí, todos hemos venido por alguien. No podemos venir solos a Cristo. Dios siempre usa a una persona. Esa persona te habla y ya Dios se encarga de usar a otras personas posiblemente para traerte a la iglesia. Y escuches el mensaje. ¿Sabes? Es de gran bendición poder recordar, ¿verdad? ¿Cómo venimos a...? De seguro todos están pensando, sí, me acuerdo de Juanito, de Juan, de María. Pero ¿sabes? Es de gran bendición recordar esto. Pero te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿A cuántas personas tú has traído en las últimas semanas a Cristo? ¿Sabes que hay muchas personas que no conocen de Jesús? ¿Sabes que hay muchas personas como este paralítico que no pueden hacer nada para venir a Jesús? Entonces preguntémonos, ¿a quién he traído yo a Jesús? ¿A quién he traído yo a la iglesia? A que escuche de Jesús. ¿Sabes? Te quiero animar. Este es un ejemplo que nosotros podemos tener. Estoy seguro que tienes familiares que no conocen de Jesús. Tienes vecinos que no conocen de Jesús. Tienes amigos en tu trabajo que no conocen de Jesús. ¿Va a ser fácil traer a alguien a la iglesia? Claro que no, lo vemos en estos hombres. Estos hombres no les fue fácil. La Biblia nos dice que todo estaba lleno, pero no se rindieron, se esforzaron y subieron e hicieron lo imposible para llevar a esta persona a Jesús. Entonces te animo, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios paciencia, pídele a Dios amor por esas almas perdidas y pídele a Dios fuerzas y compromiso para darle seguimiento a esas personas. Jesús nos llamó pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que traer hombres a Jesús. Está bien, es que te animo a hacerlo. Esfuérzate, sé paciente, toma el tiempo y ten amor por esa alma que anda por ahí. Y tú sabes, a lo mejor ya Dios puso a alguien en tu corazón, o pídele a Dios que ponga a alguien y comprométete con Dios. Pero vemos que llevar a alguien a Jesús vale la pena. ¿Por qué? Fíjate en el verso 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso me asombra de Jesús. Ve a este hombre tirado en una camilla, posiblemente que no se puede mover, y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué? Esa es la necesidad del hombre. Que nuestros pecados sean perdonados. Las personas pueden venir a la iglesia con otras intenciones. Pueden venir a la iglesia pidiéndole a Dios por una entrada de dinero posiblemente. Pueden venir a la iglesia por una necesidad, por su matrimonio, por su esposa, o por su novia o novio. Señor, ayúdame. Yo creo que este paralítico decía, Señor, ayúdame a que me ponga de pie.
Pero Jesús sabía cuál era su necesidad principal. Y era que sus pecados fueran perdonados. Y esa es la necesidad del hombre hoy en día. Jesús no vemos que le da una despensa. Sí, está bien, denle una despensa, ya. Denle dinero, a ver, denle dinero a esta persona. Denle una ayuda, a ver. No. Jesús se centra en lo más importante. Y es la necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. ¿Sabes? Quiero decirte que si tú no has venido a Jesús, si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has arrepentido y creído en Él, en su sacrificio, tú eres este paralítico. Pero ¿sabes? La buena noticia es que Dios conoce tus necesidades, pero Él te ofrece lo que necesitas realmente. Y necesitas perdón de pecados. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente creerlo y pedirle que te perdone. Y Él te va a perdonar. Porque aquí lo vemos, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ora por esa persona que vas a traer. ¿Entiendes su necesidad? Claro que sí, yo te entiendo. Yo tampoco no tengo trabajo. Yo también no tengo un matrimonio feliz, unos hijos que me hacen caso. Yo también tengo deudas. Pero ven a la iglesia. Dios nos va a escuchar. Y le vamos a presentar el Evangelio, que es su necesidad primordial. El perdón de pecados. Y es lo que Jesús hace con este hombre. Y eso me encanta. Y yo creo que a ti también, porque esa es la respuesta que Jesús le va a dar a esa persona cuando tú la traigas. ¿Está bien? Entonces te animo a hacerlo. Y esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Y vamos a leer versos 6 al 9. ¿Sabes? Pueden venir personas con necesidades. Pueden venir personas necesitando de Jesús. Pero también pueden venir personas religiosas. Así es. En las iglesias hay personas religiosas. Y aquí vemos a personas religiosas escuchando a Jesús. Fíjate lo que Marcos nos dice del verso 6 al 9. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego que Jesús en su espíritu sabía que cavilaban en esta manera dentro de sí mismos, y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Entonces vemos que aquí Marcos nos dice que hay otro grupo de personas, y son personas llamadas escribas. Como estudiador de la palabra ya hemos estudiado quiénes eran los escribas. Eran personas que sabían la ley de Dios. Pero sabes, a pesar de que sabían la Biblia, estaban muy lejos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? A nuestros ojos, aquella persona que se sabe la Biblia, de seguro se va a ir al cielo. Pero sabes, estos hombres se sabían toda la Biblia, incluso la enseñaban. Pero Jesús les decía hipócritas. Jesús les decía que tenían doble cara. Ponían una cara de religiosidad, pero por dentro estaban vacíos. ¿Por qué? Porque no tenían a Jesús en sus corazones. Entonces el que tú estés aquí, el que tú leas con nosotros la Biblia, el que tú te aprendas versículos, el que tú hables la Biblia y aparentas muchas cosas, créeme, si tú no te has arrepentido y tú no has venido a Jesús, tú no eres hijo de Dios. Y es lo que aprendemos de estos hombres. Estos hombres estaban ahí escuchando a nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, estos hombres siempre seguían a Jesús, donde sea que Él fuera, pero con las intenciones incorrectas. Fíjate qué es lo que cavilaban ellos en sus corazones. Acompáñame en el verso 7. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué dice que sus pecados son perdonados? Es lo que está tratando de decir. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Te quiero preguntar a ti esta mañana. ¿Estos hombres tienen razón de lo que hablan de Jesús? ¿Sabes? La respuesta es sí y no. Sí, porque exactamente la Biblia dice en el Antiguo Testamento que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero no
Porque estaban diciendo de Jesús que blasfemaba. Estaban diciendo que Jesús estaba mintiendo. Estaba tomando un lugar que no le pertenecía. Pero la Biblia nos dice que Jesús era Dios. Jesús era Dios encarnado aquí en la tierra. Jesús era el Salvador, el Mesías. Entonces no tenían razón en decir que Jesús blasfemaba. Fíjate, Isaías, acompáñame por favor a Isaías 43:25. Aquí vamos a ver que sí tenían razón en que solamente Dios perdonaba pecados. Fíjate, acompáñame una vez más, Isaías 43:25, y te lo voy a leer. Ahí está en tu pantalla de igual forma. Dios hablando: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Solamente Dios perdona pecados. Pero aquí vemos que Jesús estaba perdonando a este hombre. ¿Sabes? Jesús es la respuesta para la humanidad, para el hombre. Solamente por medio de Jesucristo tus pecados pueden ser perdonados. ¿Sabes que hoy en día hay muchos como estos religiosos que se persignan y andan diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y aparentan saberse la Biblia, aparentan congregarse, aparentan hacer obras para ganarse el cielo? Estos son personas religiosas. Viven una religión, como estos hombres. Estos hombres tenían túnicas grandes. Andaban arrodillándose en las calles y orando. Ayunaban varias veces a la semana. Pero ¿sabes por qué? Porque buscaban puntos. Buscaban hacer obras para ganarse el reino de los cielos. Pero la Biblia no te dice que hagas obras. La Biblia no te dice que te seas un hombre religioso. La Biblia te dice que te arrepientas y creas en Jesús. Y que tengas una relación personal con Dios, con el Padre. Y esto solamente lo podemos hacer por medio de Jesucristo. ¿Sabes? No seas un hombre religioso. No busques la religiosidad. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es Jesucristo. Porque Él es el que puede perdonar tus pecados. Dios busca que tengas una relación con Él. No que vivas una religión. ¿Está bien? Todo lo contrario al mundo, ¿verdad? Esa es la verdad. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Porque ya hay falsas enseñanzas que te enseñan que tú te puedes ganar el cielo. Y no es así. Haz buenas obras para que te ganes el cielo. No es así. Sé una buena persona para que te ganes el cielo. La Biblia no habla de eso. La Biblia te dice, necesitas de Jesucristo. Y vemos que estos hombres están enfrente de Jesús. Y Jesús los enfrenta, ¿verdad? Fíjate en el verso 9 cómo los enfrenta. Verso 8 al final, y vamos a leer el verso 9. Dice: ¿por qué caviláis vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirles, levántate, toma tu lecho y anda? Entonces te pregunto a ti, ¿qué es más fácil para ti? ¿Decirle a una persona, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Yo creo que los fariseos dijeron, no, pues que tus pecados sean perdonados. Porque no hay evidencia física de lo que estás diciendo. Jesús sabía lo que ellos pensaban en sus corazones. ¿Sabes? Si tú ahorita estás así pensando constantemente, no, yo creo que Jesús no me puede salvar, yo creo que la religión me salva. Jesús te enfrenta ahorita y te hace saber que Él es Dios, como enfrentó a estos escribas. Fíjate cómo respondió esta pregunta en el verso 10 al 12. Vamos a leerlo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Te das cuenta? Marcos nos dice que automáticamente le habla a este hombre paralítico, acostado en una camilla, sin poder moverse. Y este hombre, el poder de Dios, del Padre, se manifiesta en este hombre.
La Biblia dice que en el verso 12, entonces se levantó enseguida, tomó su cama y se fue a su casa. Jesús manifestando su poder, su autoridad. ¿Sabes qué es lo interesante que me llama de este pasaje? Es en el verso 10 cómo se dirige a estos hombres. Dice, pues para que sepáis. ¿Qué es lo que está tratando de decirle Jesús a estos hombres? Para que sepas que yo soy Dios. Para que sepas que solamente por mí pueden ser tus pecados perdonados como los de este hombre. Para que sepas que yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que sepas que solamente por mí puedes ir al reino de los cielos, no por la religión. ¿Sabes que estos hombres, la Biblia nos dice a través de los evangelios que nunca creyeron en Jesús? ¿Sabes? Si tú eres esta persona, Dios te está hablando y te está confrontando. Tienes que venir a Él. Estos hombres no aceptaron a Jesús, no creyeron a Jesús, fueron sus enemigos constantemente. Pero sabes, Jesús los amaba. Esta es una oportunidad que Jesús les presenta para que se arrepientan. Jesús los enfrenta para que sepan que son unos religiosos, que no van a ir al cielo. Jesús hizo eso con nosotros. Jesús nos enfrentó, a mí me enfrentó, a ti te ha enfrentado y te hace ver que lo necesitas a Él. Estos hombres no se arrepienten, estos hombres no creen en Jesús, estos hombres ven a Jesús manifestarse como Dios mismo y ni aún así. Estos hombres vivieron sus tiempos aparentando cosas, pero sabes, no tenían lo principal. ¿Y cuál era su principal? Su necesidad del hombre, que sus pecados fueran perdonados. Estos hombres fueron al infierno. Estos hombres no les sirvió venir a congregarse, a leer la Biblia, a enseñarla. Lo importante no vino a ellos, y es que no aceptaron a Jesús, no aceptaron el perdón de pecados. Y sabes, miles de personas hoy en día se van al infierno porque no entienden que la religión no te lleva al cielo, solamente Jesús. Este es nuestro Señor. Él no solamente te dice que te ama, Él te lo muestra en una cruz. Él murió por ti y Él quiere que pases la eternidad con Él. Él quiere perdonar tus pecados. Y gloria a nuestro Dios, porque no tenemos que hacer nada. La Biblia nos dice que es gracia de Dios, del Padre. Por gracia somos salvos. Nunca lo hemos merecido, no hay nada que puedas hacer para ganarlo. Es un regalo de Dios. Jesucristo mismo te fue dado a ti para que muriera por ti en una cruz y así pagara tus pecados. La Biblia nos dice que la ira de Dios vino a Jesús en esa cruz, pero que Él terminó diciendo: consumado es, hecho es. Yo he pagado los pecados del mundo. Y murió. Pero saben, resucitó al tercer día. Y ahora vive y reina a la diestra del Padre. Y Él te está diciendo que lo necesitas. Él te está diciendo que Él puede perdonar tus pecados. Si tú ya lo has hecho, gloria a Dios. Ya podemos descansar en Él. Pero si no lo has hecho, te invitamos. Al final del servicio se te va a presentar el Evangelio, se te va a presentar la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y Jesús va a perdonar tus pecados. Quiero terminar dándote tres cosas que aprender a través de este estudio. Lo primero que podemos aprender es que sé ese amigo que trae personas a la iglesia. Sé ese amigo que trae personas a la iglesia. Comprométete con Dios. ¿Sabes? El traer personas a la iglesia no va a ser fácil. Necesita esfuerzo, tiempo, paciencia y amor. Y créeme, eso Dios te lo ha dado. Pero ahora sé tú esta persona. ¿Está bien? Pídele a Dios que te ponga en el corazón y trabaja en ello para que vengan a conocer de Jesús. La segunda cosa que podemos aprender es que Jesús ya te ha perdonado tus pecados. Siempre recuerda esto, cristiano.
Tus pecados han sido perdonados. No te martires, no te castigues, no te desanimes. Vamos a fallar. Pero la Biblia nos dice que solamente tenemos que venir al Padre y arrepentirnos y ya no practicar el pecado. Deshaz eso. No hay nada que pueda afectar la relación de un padre a un hijo. Tú le vas a fallar a tu papá, pero eso no quiere decir que ya no vas a ser su hijo. Solamente tienes que venir y confesar tu pecado y otra vez te va a abrazar. Y eso es algo que podemos recordar este día. La tercera cosa es que Jesús se va a manifestar en tu vida. Dios conoce tus necesidades. Pero sabes, lo más importante es que tus pecados sean perdonados y de ahí Él se va a manifestar en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus necesidades. Este paralítico no lo dejó ahí, ¿verdad? Tirado. Al contrario, restauró su vida. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Pero sigue acompañándonos. Sigue teniendo esa relación con Dios. Dios te escucha, te entiende y te ama. Y tú vas a ver su mano en tu vida, en tus peticiones personales. ¿Está bien?